El obispo del infierno. Relato de horror gótico de Marjorie Bowen. Dale like y suscribe al canal, es gratis y ayuda a ofrecer contenido con calidad. No conozco historia más horrorosa que esta, y me siento obligado a dejar constancia escrita de sus hechos mientras estos permanecen conmigo, al tiempo que rezo para que Dios misericordioso me perdone por mi participación en los mismos. Que Dios se apiade de todos nosotros. Tengo la esperanza, intuyo que vana, de que este relato deje de ser fuente de desvelos para mí una vez lo haya plasmado sobre el papel. En este punto comienzo. Fue hace 20 años, y desde entonces el recuerdo de esta historia no me ha dado tregua, ni de día ni de noche. La oirán mezclada con el atronador ruido de fondo de los tambores del infierno, que es bello a la par que escalofriante. Que Dios se apiade de todos nosotros. Héctor Greatrix era mi amigo, aunque expresarse así sea profanar una noble palabra, más bien era mi consejero, mi camarada y mi compinche de fechorías. Gozaba de horrenda fama incluso en los círculos libertinos que lo jaleaban y lo secundaban, se crecía allá donde los demás se amilanaban, y sus excesos, su irreverencia y su audacia infundían pavor incluso entre quienes más curtidos estaban en la vida depravada. Y es que el cariz espantoso de su conducta se acrecentaba debido a un hecho: se había ordenado sacerdote. Era el Benjamín de un Benjamín, y su padre lo había colocado en la iglesia con la esperanza de que ascendiera con celeridad, pues el de los Greatrix era un linaje prominente, encabezado por el gran conde de Calvers. Ni siquiera esto fue suficiente para que acabara expulsado del sacerdocio, cosa inaudita en aquella época, en vista de los escándalos que rodeaban la vida del joven Héctor. En los clubes y garitos de apuestas que frecuentaba, sus allegados se referían a él como el obispo del infierno, un sobrenombre que denotaba menosprecio y rencor. Escribo en el año 1770, cuando da comienzo este relato. Héctor Greatrix estaba entonces en el cenit de la celebridad y la moda. Nadie habría podido negar su majestuosa planta, por envergadura, le sacaba más de una cabeza, literalmente, a todos sus camaradas, y lo mismo se podía decir de su intelecto, su ingenio, su inventiva y su intrepidez no conocían límites, pero todas estas cualidades se pervirtieron al ponerse al servicio del mal. En aquel momento tenía unos 30 años, una silueta magnífica, tan grácil que disimulaba del todo la complexión maciza de su dueño. Su cabello era de un castaño dorado igual que sus ojos, del mismo castaño dorado. Las facciones de su rostro aún no habían quedado mancilladas por las costumbres disolutas. Sus manos y pies no podían ser más elegantes, ni su atuendo más exquisito, ni sus modales más seductores. No había ni un solo honorable caballero ni respetable dama entre sus conocidos, y todos sus íntimos, entre quienes me incluyo, éramos personas ruines. Había, sin embargo, una excepción. El coronel Burgoyne, su primo por parte de madre, lo ayudó en varias ocasiones, avalándolo con su reputación y su dinero. ¿Por qué lo hacía? Es algo que nunca entendí, pues William Burgoyne era el hombre más austero, recto y escrupuloso que una pueda imaginar, un hombre de cuantioso patrimonio, de excepcional posición y con una carrera sobresaliente. Ahora, al volver la vista hacia ese tiempo, me doy cuenta de que al coronel Burgoyne le habría sido imposible saber quién era en realidad Héctor Greatrix, ni en qué cenáculo se prodigaba. En beneficio de la verosimilitud de su ruin personaje, el primo debía de verlo como un loco, un tipo con mala suerte y comportamientos reprobables, pero en modo alguno viles ni ignominiosos. En suma, el coronel Burgoyne actuó eficazmente como mediador entre Greatrix y el líder del clan, Lord Calvers, quien tampoco era ningún anacoreta y por lo tanto no estaba mal predispuesto para con su gallardo y fascinante sobrino. Añádase a ello el trastorno de gota que aquejaba a su ilustrísima y que lo incapacitaba en gran medida, razón por la cual apenas abandonaba su hacienda, Greatrix Park, y que le impedía estar al tanto de los ecos de la sociedad londinense, por lo que no era en absoluto consciente de la fama de su sobrino. Yo, uno de los miembros más respetables de su nada respetable círculo de amistades, siendo, eso puedo decirlo fehacientemente, más joven y casquivano que pérfido, resulté elegido para acompañar a Héctor a Greatrix Park cuando el viejo conde lo convocó, de manera que tuve la oportunidad de presenciar, a muy corta distancia, la escena en la que el cautivador truán que nos ocupa les dio gato por liebre a sus dos parientes. La comedia se saldó con una asignación económica para Greatrix, un subsidio cuantioso ofrecido por el conde al que se añadiría un suplemento de varios cientos más que correrían de cuenta del siempre generoso coronel Burgoyne.
Greatrix se comprometía a estudiar leyes y a buscarse una residencia privada acorde con su rango. Sus oportunidades de acceder a la dignidad del conde eran nulas al tener un heredero, un joven insulso y enfermizo que había desposado recientemente a una mujer joven y lozana, de robusta constitución, que ya lo había provisto de 2 hijos varones. Así pues, Greatrix, gracias al coronel Burgoyne, había salido muy bien parado, mejor de lo que habrían podido prever hasta los más optimistas. Burgoyne me ha hecho un gran favor, dijo, antes de pronunciar su juramento, y condenada sea mi alma si yo llegara a defraudarlo un día. La parte referida al estipendio para estudiar leyes era como un chiste para él, en realidad, solo valoraba el aval de aquellas 2 personalidades, 2 caballeros importantes y acaudalados. Esta visita me hará ganar credibilidad en Londres, declaró. Cubriré las deudas de un par de años. ¿Y qué ocurrirá cuando esos 2 años pasen y el crédito haya expirado, igual que la paciencia de tus parientes? ¿Quién soy yo para anticipar lo que puede pasar dentro de 2 años? Repuso Greatrix, risueño. Creo que él era incapaz de concebir la posibilidad de que acaeciese un desastre o incluso un percance ordinario. Una vez logrado su objetivo, estaba impaciente por regresar a la ciudad, donde lo esperaba una mujer de pelo rojizo. Lo movía una pasión curiosa y tenaz por las mujeres con los cabellos de esa tonalidad caoba, como el oro en llamas. El coronel Burgoyne no surgió a pernoctar allí ese día para continuar el trayecto hasta la ciudad a la mañana siguiente, y Greatrix, blasfemando para sí, pues quería separarse por fin de este hombre formal y sobrio, se avino a ello con un gesto cortés que dejó muy complacido a su interlocutor. Moy Place estaba situado en el condado de Kent, bastante cerca de Londres. Mrs. Burgoyne, que era varios años más joven que su esposo, presidía aquella residencia espaciosa y elegante. Ni yo ni Greatrix estábamos familiarizados con este tipo de mujer, no he tenido hermanas y no consigo evocar el carácter ni los rasgos característicos de mi madre. Greatrix tenía 2 hermanas, pero ambas vivían en la ciudad y eran damas de reputación dudosa. En cuanto a su madre, había sido una mujer fuera de lo común, impulsiva y temeraria. Mrs. Burgoyne nos causó la misma sensación a ambos, sin relieve y pueril, casi imbécil, casi inverosímil. Cuando se casó, acababa de salir del internado de Clapham, donde la habían otorgado varias condecoraciones, así lo dejó caer su marido, que la miraba arrobado, con varias medallas por urbanidad y buena conducta. Corría el mes de junio, y ella llevaba un vestido de muselina ceñido con una faja de seda azul y un amplio sombrero de paja que se anudaba bajo la barbilla por medio de otra cinta del mismo tono. Ceseaba un poco al hablar, y su menudo rostro mostraba esa gama de matices clara y definida propia de los ornamentos de porcelana. Era, ciertamente, como una de esas muñecas que los niños disfrazan en sus juegos. Más tarde, cuando ya había entrado en la casa y estaba sirviendo el té con el servicio de plata de los Burgoyne, se la veía muy chiquita detrás de aquellas monumentales piezas que manipulaba. Se quitó de pronto el sombrero y dejó al descubierto una melena desbordante de tirabuzones largos y lustrosos, de un caoba rojizo que rayaba en el bermellón. Mórbidos al mismo tiempo y semejantes al oro tostado, recogidos con un lazo en la coronilla. La revelación de su cabello permitía apreciar aquella belleza en todo su esplendor, los ojos áureos de rubias pestañas, las facciones de una delicadeza exquisita, los matices nacarados de su garganta y su cuello, el carmín delicioso de un desmayado clavel. Disgustado, evité mirar a Greatrix, lo que no impidió que me embargara una vergüenza ajena del todo innecesaria. El coronel Burgoyne era el único hombre del mundo por el que Greatrix había expresado hasta el momento algún respeto o consideración, y saltaba a la vista que la dama adoraba a su esposo. Las manifestaciones de afecto que ambos cónyuges se dispensaban me resultaban divertidas y asombrosas. También estaba la criatura, una muñequita vestida de encaje que ya se incorporaba en la cuna y pedía salir de ella. El poco cariño que el coronel Burgoyne conseguía escatimarle a su mujer, se lo dedicaba a la nena. Cuando ocupamos nuestros asientos para emprender el viaje de vuelta a la ciudad, sentí una mezcla de empalago y alivio. Greatrix, tras el esfuerzo de los últimos días, estaba arisco. Nunca me había fatigado tanto en tan pocos días, me dijo. Y yo, siempre listo para escarnecerlo a la mínima oportunidad, repuse. Mira, Héctor, no hay mujer más fuera de tu alcance que esta. Si no me equivoco, no te ha mirado ni una vez. Él me miró indiferente.
Alicia Progon será presa fácil para el primer hombre que se proponga echarle el guante. La parte de mí que aún no se había corrompido quedó conmocionada por aquella manera de insultar a nuestra anfitriona, una mujer que sí, quizá fuera convencional e infantil, pero con todo transpiraba, a mi parecer, una pureza dulce, una fidelidad amable y un afecto ferviente que no admitían reproche alguno. Está enamorada de su marido, dije. Mejor me lo pones, eso significa que puede enamorarse de otro. Son precisamente esas esposas, las más dependientes y apasionadas, las víctimas más fáciles. Esa criaturita es igual de amorosa que una tórtola. Espera que Burgoyne falte de casa durante un mes o más, que pronto la verás revolotear y echarse en brazos del primero que los abra. Por Dios, Héctor, me solivianté. Aunque no te quede ni un resquicio de fe en la nobleza y la decencia de la gente, por lo menos no denigres esas cualidades. Tus palabras te abrazan la garganta. Esa gente ha sido amabilísima y se ha desvivido por tratarte bien. Mrs. Burgoyne tiene pocas luces, puede ser, pero no deja de ser una gentil dama que merece un respeto. ¿Y desde cuándo te has vuelto tan puritano?, me preguntó con frialdad. Estas pullas suyas no me ofendieron, me inspiraron, por el contrario, una repulsión concreta y definida hacia él, de forma que a partir de entonces busqué menos su compañía y me apliqué con diligencia a mis estudios. Aunque los dos nos alojábamos en las dependencias de Pepper Buildings. Cuantas más cosas llegaban a mis oídos acerca de Hector Greatorex, más me abstenía de frecuentarlo. 2 de sus amigos del alma se suicidaron pegándose un tiro, a la hija de su lavandera se la encontraron ahorcada, a una mujer casada conocida suya la sacaron de un estanque de Hampstead en una mañana de invierno. Su nombre quedó asociado, de una manera arcana y tétrica, a todas estas tragedias. Pese a vivir recluido en su torre de marfil, algún rumor sobre estas cuestiones debió de llegarle también al conde, pues a través de amigos de Greatorex que no habían dejado de ser los míos me enteré de una citación en Greatorex Park y del rifirrafe que ésta trajo consigo, así como de la actuación del coronel Burgoyne, que volvió a intervenir como mediador. Yo sabía poco acerca de los Burgoyne, de su existencia severa y sentimental al mismo tiempo, y la casta simplicidad de su feliz vida conyugal no me atraía demasiado. Cuando me invitaron de nuevo a Mole Place, tuve que echar mano de todo mi temple para controlar los bostezos. Mrs. Burgoyne había tenido otra criatura para entonces, a la que amamantaba aún, y estaba todavía más prendada si cabe de su marido. Pasaron 6 meses más y este idílico retrato de familia sufrió una brusca sacudida. El regimiento del coronel Burgoyne fue destacado en la India durante 3 años, lo que forzó su abrupta separación de la esposa y de los niñitos a quienes tanto adoraba. Estando en Londres durante aquel invierno, me tropecé sorpresivamente con Mrs. Burgoyne en un salón de baile. Su esposo había zarpado hacía unos cuantos meses y yo la hacía sola en Mole Place, muy dedicada a sus hijos para consolarse. Cuando me dirigí a ella, la noté cohibida y aturullada, luego me enteré de que había pasado un tiempo, alicaída, en las provincias hasta que el médico le había ordenado un cambio de aires. Las distracciones de la vida social deberían hacerle más llevadera la insufrible espera de varios años. Estaba alojada en casa de un hermano casado que vivía en St. James. Yo no tenía ninguna duda de que no corría peligro, habida cuenta del carácter natural de la dama, de su posición y de su parentela, pese a lo cual preferí no contemplar la escena cuando vi que estaba bailando con Hector Greatorex. Es superfluo detallar los ardides de un seductor experimentado e implacable. Baste decir que no tardó en asociarse a Mrs. Burgoyne con Greatorex y que yo, aun viéndola a ella como un bastión inexpugnable, no me podía quitar de la cabeza el atractivo de su perseguidor. Un día, por un rarísimo azar, me encontré con él en el edificio donde vivía. Por el amor de Dios, Héctor, lo reconvine, deja ya de cortejar a Mrs. Burgoyne, nunca destruirás la buena conciencia de esa mujer por mucho que lo intentes, pero puedes echar a perder su reputación. ¿Y qué me importa a mí eso?, me preguntó con frialdad. ¿Acaso no te lo dije, que ella vendría detrás de mí al primer silbido? Lo insté a que recapacitara. Nunca has puesto en un compromiso a una mujer de su estatus. Ten en cuenta lo que supondrá para ti, la furia que despertarás en tu tío y en su marido, el escándalo que te convertirá en proscrito de esta sociedad y te expulsará de Inglaterra. Pues mira, me interrumpió, es probable que me tuviera que ir de todos modos. No puedo acallar a tanto lerdo, y mi señor se ahorrará la sangría.
Yo le dije que esperaba que se marchase antes de profanar el buen nombre de Mrs. Burgoyne con sus detestables atenciones, y le recordé, no sin solemnidad, las obligaciones contraídas con el coronel Burgoyne. Ante eso no arguyó ninguna respuesta, y poco después de nuestro diálogo advertí con alivio que Mr. Lambert, el hermano de Alicia Burgoyne, se había escamado lo suficiente como para boicotear cualquier encuentro suyo con Beatrix. ¿Sirvió de algo todo esto? Después de haber exprimido sus avalistas hasta la última gota, y pocas horas antes de tener que ingresar en la prisión de Fleet por impago de deudas, Hector Greatorex huyó al continente. Alicia Burgoyne lo acompañó. Aunque nunca he tenido demasiados remilgos en lo referente a estas cuestiones, confesaré que el episodio me repugnó sobremanera, un hombre tan infame con una mujer tan infantil, tan pura y devota de su marido. El escándalo fue de una fealdad abominable. El conde maldijo a Héctor y dejó de tratarse con él. Los Lambert adoptaron a las criaturas que habían quedado abandonadas, y en cuanto tuvieron noticias de Alicia le empezaron a mandar una pequeña asignación que se convertiría en el principal medio de vida de aquella pareja de desgraciados. El dinero lo giraban a la atención de un banco genovés, pero nadie sabía a ciencia cierta dónde se habían establecido Mrs. Burgoyne y su amante. La compasión de Su Alteza Real, que estaba al mando de las operaciones militares en la India, permitió que el coronel Burgoyne regresara a Inglaterra. Su llegada se produjo poco después de haber recibido las espantosas noticias, cuando hacía algo menos de 2 años desde su partida a ultramar. De inmediato dimitió de sus cargos y volvió a Moultries con sus hijos. Tras declarar que no tenía intención alguna de salir en busca de los fugitivos, se limitó a decir que, si Beatrix volvía a Inglaterra, uno de los dos acabaría muerto en cuestión de días. Mr. Lambert, a su vez, retransmitió este mensaje junto con la siguiente remesa de dinero, advirtiendo así a su desdichada hermana y a su galán de que se mantuvieran alejados de la tierra natal, por miedo a un escándalo y a un horror todavía mayores. Yo evitaba cualquier oportunidad de tropezarme con el coronel Burgoyne. No tenía ningún deseo de ver a aquel hombre, destrozado y ultrajado, cuya carrera, que se prometía gloriosa, había quedado truncada y para quien la vida parecía no reservar nada aparte de sinsabores y humillaciones. Esta historia, pensarán algunos, puede y debe acabar aquí. Yo, efectivamente, tenía entonces la sensación de que nada más podía acaecerles a aquellos dos marginados en su exilio, ni tampoco al marido traicionado. Nada que pudiera trastocar la posición de ningún actor del conflicto ni tampoco provocar una reunificación. ¿Quién podría, no obstante, haber adivinado lo que les reservaban los hados? El coronel Burgoyne había regresado a su hogar hacía poco más de 2 años cuando se declaró en Inglaterra una grave epidemia de viruela. Entre sus primeras víctimas estuvieron la esposa y los hijos de Lord Calvers. El hijo que había nacido de su primer matrimonio, un varón de salud delicada, había muerto recientemente tras agravarse alguno de sus achaques, y después de aquel golpe, el anciano conde, que entonces ya tenía más de 70 años, no tardó en hundirse. Unos cuantos días después del funeral de su hijo más joven, el peso del duelo acabó con él. Al existir una restricción legal sobre su herencia, que afectaba tanto a las propiedades inmobiliarias como a su peculio, y al estar todas las secciones del legado estrictamente amarradas mediante órdenes emitidas por antepasados con el mismo título condal, Hector Greatorex se convirtió en el nuevo conde de Calvers, y por ende en uno de los aristócratas más adinerados de Inglaterra. Si me hubiesen descrito la situación antes de verla con mis ojos, me habría reído. Lord Calvers fue citado por sus abogados y debió personarse en la capital cierto día, precisamente el mismo en el que el coronel Burgoyne alquiló unos aposentos en Dover Street, en la zona de Mayfair, que no quedaba lejos de la mansión de su señoría, Calder House. Héctor llegó hasta París y allí se paró. Mrs. Burgoyne seguía a su lado. No, como yo suponía, porque él siguiera sintiendo algún vestigio de afecto por ella, sino por su estipendio, que de momento seguía siendo su única fuente de sustento. Sentí un escalofrío al pensar en la situación actual de Alicia Burgoyne. No se había hablado de divorcio en ningún momento, pero ahora la gente empezaba a preguntarse por qué el coronel Burgoyne no le daba permiso a su esposa para casarse con el amante. Quienes así especulaban no conocían a Héctor. Me llegó de improviso una citación de Milord para que acudiera a París a entrevistarme con él. Para entonces, a él no le quedaban demasiados amigos con buena reputación,
Y yo me había convertido en un ciudadano suficientemente respetable mientras que él mismo se deslizaba por una peligrosa pendiente que conducía a la debacle total. De ahí, conjeturé, el dudoso honor que me concedía. Así que allí que me presenté, en parte por curiosidad, en parte por satisfacer un antojo y en parte por la vaga lástima que me inspiraba Alessia Burgoyne. Por descontado, él ya había entrado en posesión de unos caudales notables que manejaba a placer, de manera que, aunque la vida en la capital seguía siendo turbulenta, los encontré instalados en un elegante hotel meublé que había pasado recientemente a formar parte del patrimonio nacional. Héctor presentaba una apariencia fastuosa y se comportó con bastante cordialidad, siempre dentro de su habitual atolondramiento. Había cambiado para peor, la sazón de su belleza había pasado, y había renunciado a la impecable finura de modales que observaba a edades más tiernas. Aún así, seguía siendo apuesto, Dios lo asistiera. Ella estaba con él. Más tarde me contaron que, en el acaloramiento de su fiebre italiana, había perdido 3 hijos y que nunca había dejado de compartir el favor de su amante con alguna otra mujer, que por lo general se alojaba además bajo el mismo techo que ella. Había padecido, pensaba yo, la mayor parte de las humillaciones que pueden ser infligidas a una mujer que vive con un hombre vil y grosero. Debían de quedar pocas formas de espanto y de sordidez que aquella desdichada no hubiese visto, de hecho, que no hubiese experimentado en carne propia. Casi no podía disimular la curiosidad que se había adueñado de mis ojos. Ahí estaba, era la muñeca de Mole Place, la del ceseo, la muselina y los bebés. Ahora era, y esto es quizá la parte más terrible, una mujer mucho más hermosa, rica y opulenta de formas. Su pecho era abundante y la sinuosidad de sus caderas y de sus hombros llamaba la atención. También había ganado en estatura. Cuando la vi por primera vez tenía 18 años, y se la veía más espabilada a juzgar por cómo se arreglaba y cómo dialogaba. Era alegre y desinhibida, amén de insoportablemente infeliz. Empleaba un tono fanfarrón, pero su mirada era la de un perro apaleado que se aparta para esquivar la fusta. En cuanto se quedó sola, se arrodilló ante mí con un movimiento tan repentino e impulsivo que no pude anticiparme a él para tratar de reprimirlo. Allí estaba, arrodillada, Mrs. Burgoyne de Mole Place. Dígame, me imploró, ¿se divorciará William de mí? ¿Por qué usted? ¿Habrá recibido algún mensaje de él, no es cierto? Le dije que no, ninguno. Ella se deshizo en llanto. Si yo fuera libre, Héctor podría casarse conmigo antes de regresar a Inglaterra, en eso tengo puesta toda mi esperanza. Estimada señora, le dije, sintiendo una gran lástima, ¿no esperará usted en vano? Pero era evidente, ella no se había despojado aún de una ilusión que a las mujeres les cuesta mucho abandonar, y que las lleva a creer que siempre retienen cierto ascendiente sobre el hombre que las amó un día o que al menos fue su amante. Así, preservaba con celo la expectativa desesperada de que su marido pudiera manumitirla y de recobrar de ese modo una parte de lo mucho que había perdido cuando pasó a llamarse Lady Calvers. Me era difícil aceptar que alguien pudiera concebir una expectativa tan descabellada y patética, ni siquiera el cerebro de una necia como ella. Una vez la hube persuadido para que se levantara, pues seguía de hinojos, no pude contenerme más y le dije: Señora, ¿acaso no se ha dado cuenta, después de tan larga convivencia con Milord, de la clase de hombre que es? En efecto, así ha sido, me contestó con acritud. Y a pesar de todo, yo sé que él no podría, dado el giro que han dado las circunstancias, abandonarme ahora. Así discurría ella, aferrándose a la protección de un honor del que había abjurado, y un miedo cerval se asomó a sus ojos cuando agregó que ahora ya no tenía nada para retenerlo. Si hasta ahora él no la había dejado, había sido gracias al dinero que le enviaban los Lamberty, que el cielo la perdonara, también a dinero de otro origen. Regalos de amantes italianos que él le había obligado a aceptar. En este punto, llevada por un arrebato que me hizo temer por su cordura, me confesó que había sido de este modo como había pagado los gastos del funeral de su último hijo. Con todo, estimada dama, repuse yo, estremecido, ¿desea usted seguir unida a un monstruo semejante? ¿Me equivoco? A fe mía, me pregunto por qué no lo ha dejado, aunque solo sea para ponerse al amparo de otro hombre. Como ella permanecía callada, añadí: ¿Usted lo ama? ¿Es posible? No, nunca he amado a nadie más que a William y a mis queridísimos niños, respondió ella. Aunque yo dudo que ella supiera qué es el amor. También creo que,
durante muchos meses, no había conocido emoción alguna aparte del pánico. Procuré mitigar algo su pesadumbre preguntándole qué podía temer ella a esas alturas, si no le habían sucedido ya las peores calamidades a las que una persona puede enfrentarse. «¿Qué del infierno?», dijo ella. «Yo diría», repliqué, «que el infierno está allí donde resida milord». Pero no, para ella, que seguía siendo, en el fondo de su corazón, una respetable y religiosa dama inglesa, cualquier cosa era preferible antes que vivir el resto de su vida expuesta a la deshonra pública que la aguardaba si milord la repudiaba. En su mentalidad estrecha e ignorante, si conseguía casarse con su amante, las faltas cometidas quedarían condonadas. Yo sabía que, en efecto, muchas otras personas compartirían este mismo juicio. Le recomendé que se retirara a algún lugar tranquilo con el estipendio que le brindaban los Lambert, pero ella sacudió la cabeza y esbozó una floja risilla. «No», dijo con un tono que helaba el corazón. Ella era consciente de su propia debilidad, por eso no le costaba nada imaginarse a sí misma una vez milord la desechara como a un trasto viejo. Sabía que caería en las más negras cimas de degradación hasta recalar en Bridewell o en el lazareto de alguna tierra extraña. Yo también podía imaginarme esa escena. Le prometí que hablaría con milord, aunque naturalmente mis esperanzas eran escasas. Al día siguiente nos vimos, en efecto, pero él no me dio pie a entablar conversación, estaba absorto en otros asuntos, sentado a la mesa del desayuno y rodeado de sus perros. «Escucha, Jack», me dijo. «Ayer estaba demasiado borracho para hablar de negocios y cuando volví de la ópera ya te habías marchado. Si te he hecho venir es por un motivo. ¿Ha entrado en razón Burgoyne? Como no he tenido ninguna noticia de él, lo hago en Mole Place, ocupado con sus misas y sus calabazas, y supongo que no me va a dar quebraderos de cabeza». «No», le respondí. «El coronel Burgoyne vino a Londres en cuanto dio con la pista de su rastro y ha alquilado unas dependencias en Dover Street. En fin, la gente rumorea que está montando guardia cerca de Culver House para cuando milord regrese». Su cara adquirió un tono ceniciento. «¿Para qué?», gritó. «Para retarlo en cuanto ponga un pie en Inglaterra». Milord se levantó de un salto, preso de un acceso de cólera diabólica, pues no hay ninguna otra palabra que describa la furia de un ser demoníaco al advertir que ha caído en la trampa de su antagonista. Sus juramentos y blasfemias eran odiosos, atroces. Mientras recorría a grandes zancadas la estancia con el albornoz desanudado y los largos bucles erectos sobre el cráneo, aún húmedos tras la francachela de la noche anterior. «No tenía noticia», le dije, frunciendo el ceño, «de que eras un cobarde». «Héctor, pero me parece que lo eres». «Un cobarde», vociferó. «Cuando me fugué con la esposa de Burgoyne era un hombre arruinado y sin ningún futuro. ¿Cómo iba yo a saber que volvería a Inglaterra y además con un título y tanto dinero? Era cierto, le habían tendido una encerrona exquisita y él se había dejado enredar. Aún así, yo no sentía ni una chispa de compasión por él. «Tendrás que enfrentarte a ese hombre», le dije, evitando mirar su rostro desfigurado. «No voy a hacerlo. Burgoyne tiene una puntería condenadamente buena. ¿O es que crees que quiero desaparecer justo ahora, cuando de repente lo tengo todo a mis pies?» No me era difícil intuir que no, pues para alguien como él, el estatus y el dinero de los que ahora gozaba equivalían a tener abiertas las puertas del paraíso. A partir de ahora, tendría una vida envidiable, sofisticados aduladores y sofisticadas mujeres, y cualquier otra cosa susceptible de ser comprada en Londres con la gran fortuna que ahora poseía. No, habría muchos que le darían la bienvenida en los círculos más selectos de la sociedad londinense. Y que ni siquiera tendrían ningún escrúpulo en ofrecerle la mano de sus hijas para contraer honorables nupcias. Cambiaría las zozobras de exiliado por la vida de un gran noble, y el mundo no tendría más remedio que reconocer, por fin, su auténtica categoría, además de su belleza, su audacia y su vis seductora. «Yo me quedo en París», dijo, levantando mucho la voz. «La gente vendrá hasta aquí a verme. Esa será mi estrategia para burlar a Burgoyne. París o Londres, ¿qué más da, con tal de tener suficiente dinero?» «Sí, tal vez sea lo más prudente», respondí, indignado. «Aunque siendo así, nadie se codeará de buen grado con un hombre que es un reconocido cobarde, milord. Si no vuelve a Inglaterra, tendrá usted que seguir frecuentando el mismo tipo de compañías a las que se habrá acostumbrado en los últimos tiempos.
La gente sabrá por qué, de hecho, ya ha empezado a rumorearse que está usted dando largas. Yo mismo seré una de esas personas, dije, levantándome del asiento, uno de los que le vuelvan la espalda. Tu insolencia me repugna, Jack, susurró. ¿A qué viene emplear ese tono conmigo? Usted es miembro de la Cámara de los Lores de Inglaterra. Calvers es un apellido importante y podrá tapar muchas cosas, pero no tamaña cobardía. Maldita sea esa palabra. No quiero morir, creo que eso es razonable. Sí, milord, si yo estuviera en su lugar, tampoco querría morir. Va, estás pensando en mi título episcopal. El infierno. Como si yo creyera en el infierno. Después no hay nada, ni siquiera el infierno, Jack. Uno se apaga como una vela bajo un soplo de aire, negrura, negrura, el vacío, el vacío. La expresión de su rostro mientras decía todo esto transmitía una angustia tan desoladora que pensé que por fin había llegado el momento, que ahora se ablandaría acosado por sus propios fantasmas. Pero aún veo una posible salida, Héctor. Que le comunicaras al coronel Burgoyne que, en caso de querer divorciarse de su mujer, tú mismo te casarías con ella. Es posible que, pensando en el bien de ella, acabara prescindiendo de la revancha. Se estaba riendo en mi cara. Esa mujer les ha servido de fulana a la mitad de los canallas de Italia. Ahí lo detuve. Ni lo menciones, hasta un corazón tan corroído como el tuyo podría salir machacado de esta historia. Cásate con ella, si es que puedes todavía, por la salvación de tu alma y de la de ella. Pero su grotesco orgullo era más fuerte que su miedo. Una mujer mantenida, se mofó. Dios santo, ahora yo soy Calvers. Acuérdate de lo que te estoy diciendo, le advertí. ¿Qué te propones hacer con esta pobre criatura? En este punto se acordó de que ella era el origen de todo, que por ella se veía en aquel atolladero, y por eso empezó a insultarla, usando los abominables improperios que empleaba tan liberalmente con las mujeres. En cuanto a qué pretendía hacer con ella, me contestó que su proyecto era, en efecto, el que la desventurada había adivinado sola. Abandonarla a su suerte. En cuanto a su predicción del futuro que la aguardaba, también coincidía con ella, la calle y la Maison de Dieu. Yo le hice ver que estaba vejando a una mujer de cierta cuna y educación, con parientes de cierta clase, cosa que solo sirvió para que él redoblara sus imprecaciones. ¿Y tengo que responder yo de que esos puritanos críen a mujeres de su calaña, que acaban tiradas en el arroyo? Mi marqué y lo dejé así, no serviría de nada que yo siguiera contemplando tan aterrador espectáculo. Y en lo sucesivo evité entrevistarme con Alicia Burgoyne. Cuando regresé a Londres, me acerqué a observar al centinela que había contratado el coronel Burgoyne, que seguía montando guardia en la penumbra, cerca de los postigos bajados de la residencia Calvert. Al cabo de 3 meses, Milord regresó a Londres. ¿Acaso se vio impelido por el escarnio de sus enemigos o por los halagos de sus amigos, o por su amor propio? Quizá no fue capaz de resistir la tentación que le presentaba cual tanta lo moderno, o bien no soportó la incertidumbre y la presión de tan larga espera, no sé por qué, solo sé que volvió a Londres. Me llegaron rumores de que lo movía la esperanza de abordar a Burgoyne y ofrecerle una disculpa o hasta una suma de dinero, para alcanzar algún tipo de pacto. Por muy risible que sonase, conociéndolo a él, era verosímil que hubiese depositado alguna fe en tales planes. Llegó a Londres solapadamente, con un sigilo infame, y se introdujo a hurtadillas en la residencia Calvert aprovechando la luz vacilante de un atardecer de noviembre. Y, sin embargo, a la mañana siguiente, Lord Mildmay se personó en su casa para informar de que el coronel Burgoyne lo retaba a un duelo. Esa misma tarde se requirió mi presencia en Calvert House. Milord estaba sentado con algunos de sus viejos compañeros de correrías en una de las alcobas de aquella vivienda desmantelada, tan repentina e imprevista había sido su llegada. Cobertores de hilo de Holanda seguían tapando el pan de oro y el terciopelo de las imponentes butacas y envoltorios de muselina cubrían los candelabros. En esas zonas de la barroca mesa donde se alzaban botellas y otros recipientes se veían anillos rodeados de polvo, alguna mano apresurada había insertado bujías en portavelas que seguían sin lustrar. Y los únicos criados eran unos granujas franceses que Milord había traído consigo. Rosados querubines y floridas coronas espiaban entre las sombras que proyectaban los temibles muros de la casa, y sobre el extraño telón de fondo de toda esta aristocrática pompa y de esta majestuosidad relamida, los hombres bebían congregados junto al enorme fuego que ardía en la chimenea de mármol.
Todo el mundo estaba ya borracho a excepción de Milord, quien por su parte no conseguía ahogar sus recuerdos en una copa de vino esa noche. El pavor que sentía le conservaba la cabeza fría, y yo pude ver en la feroz angustia de su cara que nada empañaba su raciocinio. Se me aproximó, bravucón, para espetarme. Si mañana tengo que ir al infierno, te haré una visita para reconocer el terreno. ¿Burgoyne es tan infalible como dicen?, preguntó uno de sus secuaces, y otro, con la malicia del achispamiento, lo sacó de dudas. Tiene una puntería endemoniada. De su lado está la justicia, por lo menos, apunté yo, sin rastro de calidez en el tono, pues a esas alturas ya detestaba a Milord. Él me lanzó una mirada agónica. Digamos que tengo oportunidades, musitó, y yo me sonreí, pues siempre le había atribuido un coraje indoblegable. Con todo y con eso, yo seguía pensando que tenía opciones. Si Burgoyne era un estupendo tirador, lo mismo podía decirse de Milord. ¿Por qué no se va a la cama ya? ¿A qué hora es la cita? Miré con desprecio a los adefesios que lo rodeaban. Ni uno de ellos había puesto un pie en Culverhouse antes de esa noche, ni en ninguna otra mansión de un nivel parecido. Mañana temprano, a las 7, dijo un tal Hilton, que resultó ser el más sobrio de aquella panda de desarrapados, además de la mano derecha de Milord. Ya había pasado la medianoche. ¿Por qué me habéis hecho llamar?, pregunté otra vez. Él se daba incansables paseos de un lado a otro de la habitación, forcejeando en un clímax de terror y de rabia. Mientras, el atajo de beodos que estaban reunidos en torno a la mesa le transmitían ora sus condolencias, ora sus comentarios sarcásticos. Llevaba un sobretodo de terciopelo de color verde almendrado, con un recamado de encaje en plata, si no lo recuerdo mal, porque ese año la moda masculina dio un mal giro y se hizo más sosa. Tenía el pelo largo, empolvado según esa antigua usanza que entonces aún contaba con el favor de los italianos. Creo que la belleza de sus rasgos hacía más horrible si cabe su expresión. La desesperación, el desasosiego y la furia que se transparentaban en su pálida faz eran, sin duda, un espectáculo que acongojaba. No iré, voceaba. No dejaré que me mate sin resistirme. A continuación, me pidió que escribiera su testamento. Entonces, yo ya era abogado y gozaba de una modesta fama, pues siendo el último miembro varón de su estirpe, estaba en sus manos disponer del patrimonio de los Calver. Pero cuando llegó el momento y le pregunté cuáles eran sus últimas voluntades, él no me respondió, y finalmente rechazó seguir hablando del asunto, de manera que allí lo dejé, mirando fijamente la luna reflejada en el gigantesco espejo, con un vaso de brandy en la mano y maldiciendo las agujas del reloj por señalar el paso del tiempo. No había reunido el valor necesario para preguntarle nada acerca de Alicia Burgoyne, pero cuando ya me iba, sí solicité algunos particulares sobre la dama a uno de sus criados, un hombre que me sonaba por haberlo visto antes en París. Ella se había resignado a permanecer en París, aunque para ello hubiesen tenido que contarle algún embuste acerca del regreso de Milord. En general, todo este asunto, y en particular el recuerdo que guardaba del rostro de Milord, atormentó tanto mi espíritu esa noche que fui incapaz de dormir. Salí de mi domicilio muy temprano, dispuesto a obtener noticias del duelo. Me las dio el engendro llamada Hilton, su segundo de a bordo. El encuentro había tenido lugar en Hyde Park y Milord había caído al primer disparo. ¿Está muerto?, preguntó el coronel Burgoyne. Señor, dijo el cirujano, inclinado sobre el paciente, que se retorcía de dolor, matarlo habría sido más compasivo. El tiro le ha entrado por la mandíbula. Le he acertado justo donde pretendía, repuso el implacable soldado, con voz fría. Jamás volverá a besar a la mujer de otro hombre, ni siquiera a una de esas monjas fachosas de Vitefriars. Y después de esa sentencia se marchó del parque. Su austera figura y su lúgubre semblante no se habían demudado ni un ápice en el curso del enfrentamiento. Milord fue transportado hasta su casa en su propio carruaje. No tardó en perder el conocimiento, pues tenía la parte inferior de la cara hecha trizas, medio descompuesta por el disparo. Aún en el caso de que lograra sobrevivir, su rostro desfigurado constituiría para siempre una máscara espeluznante. Alicia Burgoyne, que hasta ese momento se había mantenido callada y serena gracias a las mentiras que le había contado Milord, no tardó en entrar en una espiral de pánico cuando dejó de recibir noticias de él. Entonces resolvió que iría a buscarlo con el siguiente correo.
con poco más que el dinero del pasaje en el bolsillo y acompañada por una descomunal negra que había tomado recientemente de asistenta, aterrizó en Dover 24 horas después de Milord, y tomó el furgón nocturno para Londres. Cuando llegó ya estaba completamente alienada y no se le ocurrió ningún otro sitio para solicitar asilo aparte de Culver House. Incapaz como era de concebir que el hombre por el que había sacrificado todo y con quien había convivido durante años pudiera negarle un techo bajo el que cobijarse, se encaminó al noble palacio de Milord. El ayuda de cámara que le abrió la puerta la conocía y se apresuró a negarles el acceso, pero la negra fue astuta. Mrs. Burgoyne estaba tan ida que no habría podido articular un discurso coherente, y le trasladó que había sido Milord quien las había hecho llamar. El sirviente, que desconocía si semejante cosa era verdad, tuvo por fin que hacerlas pasar a regañadientes. Aquellas dos mujeres no habían hecho más que entrar por el grandioso portalón, estremecidas y zarrapastrosas después del largo viaje, cuando Milord ingresó en su residencia. Había recuperado el conocimiento, pero al haber perdido la lengua, no podía expresar el inhumano dolor que sentía. Entró por su propio pie sostenido por Hilton y el cirujano, que en realidad apenas lograban manejar a un hombre tan corpulento. Subieron muy despacio los amplios peldaños de la escalinata, al final de la cual les esperaba Mrs. Burgoyne, que advertida por el ruido de paso se había agazapado junto a la puerta, con el chal de seda escurrido al igual que el bonete, que dejaba al aire su pelo desgreñado. Su cara tenía la blancura de la leche y sus labios el color de la ceniza. Cuando Milord entró en escena, con la mandíbula envuelta en vendajes sanguinolentos y una terrorífica luz en los ojos, ella prorrumpió en unos gemidos agudos y desagradables. Milord, por su parte, se abalanzó sobre aquella endeble y desventurada criatura, con una fuerza que neutralizó a quienes lo retenían, la tomó con sus temblorosas manos y la arrojó escaleras abajo. El cirujano trató de atraparla, pero ella estaba muy debilitada y además uno de los tacones se le enredó en el vestido, así que cayó rodando y su cuerpo quedó desmadejado en el recibidor. Entre hipidos y sollozos, la negra se escabulló y bajó las escaleras para reunirse con su señora, Hilton, deseoso de complacer a su patrón, de quien todavía esperaba recibir favores, dijo. Es Alicia Burgoyne, ella nadie más, la causante de todo este despropósito. Y volviéndose hacia el balbuceante ayuda de cámara, añadió. Venga, échala de aquí. El cirujano, que era un hombre mundano y además un pañaguado de Milord, no opuso protesta alguna, y mientras el conde era conducido hasta su alcoba, el sirviente y la negra levantaron a Mrs. Burgoyne del suelo y la pusieron en la calle. Ella dio señales de vida cuando la tocaron, y la negra clamó piedad hasta que el sirviente se avino a trasladarla hasta una fonda cercana, donde la patrona acabó por admitirlas después de echarles el ojo a las sortijas y al reloj que llevaba la señora. La dejó tumbarse en un cuartucho en la parte trasera de la pensión. Los clientes que pasaban por delante se quedaban observándola. El aire era denso, apestaba a cerveza y humo. Aunque pidió que llamaran a su esposo y a un clérigo, la negra era tan ignorante que no entendió su demanda, así que Mrs. Burgoyne murió hacia el mediodía. Aún no había cumplido los 23 años. Inequívocamente, había sido un crimen, pero la patrona de la fonda y su cómplice, el matasanos de 3 al cuarto a quien mandó llamar, se conchavaron para mantenerlo todo en secreto y le robaron los anillos, el reloj, la seda, la ropa íntima de lino y hasta la tostada melena rubia que había traído a Milord años atrás. Antes de enterrarla en una fosa común para indigentes. A la negra la devolvieron a las calles y la mujer, demenciada después de tanto horror, volvió arrastrándose hasta Culver House. Una vez allí, pidió por caridad unos mendrugos en la puerta de las cocinas. Fue en la mansión donde alguien se apiadó de ella y le proporcionó mi nombre y mis datos, de manera que me la encontré en el umbral de casa cuando regresé esa misma noche. Por ella supe de la muerte de Alicia Burgoyne. Mandé a la pobre desgraciada a casa de una conocida, que por entonces regentaba una agencia de colocación de criados, y empecé a debatirme sobre si escribir o no al coronel Burgoyne para informarle de todos estos particulares. Si no lo hice fue porque me disuadía la imagen de su rostro en la mañana del duelo, y mientras vacilaba, me llegó la noticia de la muerte de Milord. Prácticamente había sido un suicidio, porque cuando su vida aún corría peligro, él se arrancó los vendajes de la cara en un brutal arrebato, volvió la cara mutilada hacia la pared y se empeñó con furia en morir. Fue el mismo día del entierro de Alicia Burgoyne.
Podría haber sucedido así, en efecto, que yo, que no creía ni en el cielo ni en el infierno, hubiese acabado ahí mi relación con Hector Greatorex, séptimo conde de Calvers. Ese día salí para asistir a una reunión social donde nadie sabía nada de mi lord, y trasnoché tratando de olvidar lo sucedido. Bebí, bailé, aposté dinero en juegos de azar y rehuí la compañía de cualquier chismoso susceptible de querer entretenerse con la comidilla del escándalo Calvers. Al llegar a casa eché de menos la luz de un candil, que mi lavandera tiene por costumbre dejar encendido en las escaleras, de modo que me vi obligado a subir a trompicones en mitad de la oscuridad y del silencio del edificio. Al llegar a mi alcoba tuve que seguir avanzando a ciegas, palpándolo todo en busca de un fragmento de madera o de pedernal. Caminaba a tientas, buscando apoyo en los muebles. Al cabo de un rato, cuando la tiniebla ya había empezado a agobiarme sobremanera, hallé el yesquero y encendí una astilla. Nada más acerqué la astilla inflamada a una vela, percibí que no estaba solo en la alcoba. Había alguien sentado en una butaca con dosel, cuyo respaldo tenía justo delante de mí. Era un hombre. Como me daba la espalda, solo podía ver su blanca mano que colgaba yerta y el faldón de su abrigo, en el que relucía alguna guarnición en oro o plata. Concluí que algún amigo había venido a hacerme una visita y que, al encontrarme ausente, se había quedado dormido esperando mi llegada. Me aproximé sosteniendo en alto la candela, poseído por una sensación de miedo insondable que no sabría describir mejor. Aquel bulto se estaba dando la vuelta conforme yo me acercaba. Era mi lord. Llevaba el mismo ropaje verde almendrado con recamado en plata que lucía cuando lo vi oficiar en aquella vigilia aborrecible, llena de terror y de furia. Que Dios tenga piedad de todos nosotros. Su rostro estaba en llamas, allá donde debería haber visto su faz, solo había una hoguera flameante que se elevaba temblorosa hacia lo alto, y a través de este velo de fuego carmesí refulgían sus infernales ojos con una expresión de indecible aflicción. Las llamas se alzaban por encima de su cabeza y formaban un pico. Él llevaba puesta una brillante mitra que lanzaba centelleos en verde y en azul, como si estuviera guarnecida con joyas infernales. Esta criatura diabólica se veía ahora obligada a cumplir su voto, revelar a otro incrédulo las consecuencias de mofarse del infierno. Mis ojos no pudieron soportar por más tiempo el bárbaro espectáculo. Cuando él aún no había levantado del todo su cenicienta mano para impartirme un remedo de bendición, caí sin sentido al suelo. Mientras me desmayaba, vi ondear la mitra demoníaca a la altura de su frente en llamas y ascender luego delante de sus torturados ojos hasta alcanzar la estatura de un hombre erguido.